Hola, esta es la grabación de uno de los webinars que hacemos en la Fundación Caminemos MX para dar información verídica de forma clara y sencilla. El tema de hoy es neuromielitis óptica versus esclerosis múltiple, el diagnóstico que lo cambia todo, con la doctora Verónica Rivas, neuroinmunóloga especialista en estas enfermedades. Bienvenidos al canal Conoce la esclerosis múltiple. Yo soy Antonia Trasera y los invito a suscribirse y a seguirnos en las redes sociales. Si quieren, empezamos. Les digo, esto está como breve, ¿no? ¿Qué es lo que es importante? Que todas estas son enfermedades que son bastante recientes y que apenas estamos conociendo, apenas las estamos entendiendo y en el proceso nos ha costado mucho. La neuromielitis óptica durante muchos años también se ha llamado enfermedad de Vick, porque Eugene de Vick fue un doctor que fue el que inició describiendo una serie de 17 pacientes que tenían estos episodios con afección de la médula y afección del nervio óptico que eran muy severos. Y entonces, pues así es como empiezan las historias de las enfermedades con alguien que observa, las ve, las empieza a describir, empieza a hacer como una lista, digamos, de pacientes que las desarrollan. Y por eso es que esta enfermedad mucho tiempo se llamó así como enfermedad de Vick. Después pasó el tiempo y ya un poquito se sabía de esta otra que es la esclerosis múltiple. Entonces, como que había cosas muy similares, porque en esclerosis múltiple ustedes saben que también se presenta con neuritis óptica y con afección de la médula. Entonces, se pensó que podía ser la misma, donde cada paciente podía manifestarla diferente, pero podía ser la misma enfermedad. Siguió pasando el tiempo y se quedó así. Durante muchos años se caracterizó así como esclerosis múltiple, este, óptico-medular, por ejemplo, se consideraba una variante, una forma de esclerosis múltiple que solamente ocasionaba que se afectara justamente el nervio óptico y la médula, pero eh, se pensaba al final que era como dentro del mismo espectro y así nos quedamos durante muchos años. La realidad, perdón, la realidad es que, como les digo, esto es muy nuevo. Para 1999 apenas se empezó a considerar que existía una resonancia magnética que ustedes ahora, cuando ven sus imágenes, parece muy bonita, pero que pues la verdad es que al principio era una imagen muy pobre de calidad si la comparamos con lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces se usaba la resonancia magnética para poderla empezar a diferenciar, porque se vio que la diferencia, por ejemplo, de la afección de la médula entre la esclerosis y la neuromielitis era que en la neuromielitis óptica la extensión de la lesión en la médula es muy extensa. Los pacientes no son como los cuadros de esclerosis múltiple donde pues sí, no muevo una pierna completamente bien, no muevo bien un brazo, siento raro y me cuesta trabajo caminar. En la neuromielitis óptica, la afección medular es severa, se afecta de manera grave. Un paciente puede tener un primer episodio y estar cuadrapléjico por la severidad de la inflamación que llega a tener. Además, es muy extenso. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes de eso. Y entonces empezaron a usar la resonancia para describirlo. Sin embargo, es hasta el 2004 que la doctora Lennon, a quien acabo de conocer la semana pasada, yo sabía mucho de ella porque es una mujer que ha trabajado mucho, pero honestamente yo nunca la había hablado con ella hasta la semana pasada. Eh, Ella se dio a la tarea como de analizar todo esto y entonces se encontró que estos pacientes tienen en común un marcador que es la acuaporina 4 IgG. IgG significa que es una inmunoglobulina de un subtipo de familias, pues, que es la G, porque hay IgM, hay IgA, pero esta es la IgM. Entonces, que si lo encontrábamos en la sangre de estas personas, esto era como definitivo para decir que tenían esta enfermedad que era completamente apartada de la esclerosis múltiple. Entonces, para el 2006, la positividad de este anticuerpo ya se incorpora dentro de los criterios.
Después avanza el tiempo y entonces nos empezamos a dar cuenta de que hay pacientes que tienen esta enfermedad, pero el resultado de aquaporina es negativo. O como que no hacen todo el espectro clínico, no hacen todas las lesiones. Y entonces se le empezaron a dar como diferentes nombres. Uno es NMOSD, o RD, Related Disorders, o enfermedades relacionadas o síntomas relacionados. Hay quien después, hace algunos años, también le pusieron TENMO, que significaba T de trastorno, E de espectro, trastornos del espectro de la neuromielitis óptica, y así, o sea, le pusimos muchos nombres a como nosotros entendíamos, ¿no? Pero ya para 2014 encontraron que había pacientes que tenían la aquaporina negativa y aunque se parecían, estos pacientes tenían otro anticuerpo diferente, que era el de mojo. Y entonces empezamos a encontrar que no solamente era esclerosis múltiple y NMO, sino también el anticuerpo de MOG. Después ha pasado el tiempo y ya en el 2017 se empezaron como a afinar todavía más los criterios para poderlos diferenciar. Últimamente hay algún otro anticuerpo, que es el de la proteína C alfibrilar, y entonces es muy probable que conforme vaya pasando el tiempo, vayamos encontrando otros anticuerpos y eso nos ayuda mucho a un concepto que ahora se maneja mucho en medicina, que es como la medicina de precisión. Porque entonces si ya tenemos un anticuerpo, es como una característica muy específica, entenderíamos mejor cómo funciona, cuál es el mecanismo de daño, y entonces tendríamos que aprender a tratarlos como más específico, ¿no? O al menos esa es la intención. Entonces, como les decía, han habido criterios. Los de 2006, por ejemplo, decían que los pacientes deberían de tener neuritis óptica, que es esta inflamación del nervio óptico que hace que los pacientes dejen de ver bien, y la afección de la médula, que es la mielitis aguda. Los criterios que ayudaban para diferenciarlo era que la resonancia del cerebro no debería parecerse a una resonancia de esclerosis múltiple. Y la resonancia en la médula debería tener una lesión que se extendiera por al menos 3 segmentos medulares. Ahorita les voy a explicar. Y la positividad para este anticuerpo. Entonces, hay un doctor que es el doctor Wingerchuk que se ha dedicado específicamente a esta enfermedad y ha publicado muchos de los criterios, más bien ha publicado los criterios, al menos los más recientes. Siguió pasando el tiempo y entonces todos estos criterios como que se fueron, como les decía, afinando cada vez más. En el 2015 se hizo una revisión y entonces dijeron, oye, pero es que está muy complicado. Entonces dijeron, ok, esto es muy fácil. Vamos a dividir a los pacientes entre los que tengan anticuerpo positivo y anticuerpo negativo, porque la especificidad de la coaporina 4 IgG es muy alta, es de más del 98%. Es decir, un paciente que tiene el anticuerpo positivo es porque es neuromielitis óptica. Sin embargo, la sensibilidad puede fallar, es decir, puede salir el resultado negativo y no significa que no tenga la enfermedad. Espero que sí me haya dado a entender. Entonces, si yo tengo una sospecha clínica de que este paciente puede tener neuromielitis óptica, le voy a mandar a hacer la determinación del anticuerpo. Si el resultado salía positivo, entonces se cumplían los criterios si tenía al menos una de las características principales, que eran la neuritis, la mielitis y después el síndrome de área postrema, que ahorita les voy a explicar. La prueba positiva para la acuaporina y obviamente que se hubieran excluido otras posibilidades. Sin embargo, si el anticuerpo era negativo o se hizo un apartado de estado desconocido. ¿Por qué? Porque no es una prueba que esté disponible fácilmente en muchos lugares. Aquí esta prueba llegó a ser muy cara. En el Instituto de Neuro fue de los primeros lugares donde se empezó a hacer. De hecho, nosotros diagnosticamos a muchos pacientes que eran del IMSS, del ISSSTE, de PEMEX, de otros lugares, porque en el instituto se hacía bajo una muy buena técnica que nos ayudaba bastante. Después se cambió la técnica, pero por ejemplo en el Seguro Social, en el ISSSTE no se tiene, y si se manda a hacer por privado, el costo varía. Una de las características de los criterios que nos dice también es que debe hacerse la determinación del anticuerpo bajo la mejor técnica posible. El problema es que no todos los laboratorios usan la mejor técnica posible. Entonces, eso también se tiene que considerar. Si el anticuerpo salía negativo, entonces el paciente no
debería haber tenido solamente un cuadro clínico. Por ejemplo, no solo con una neuritis se podía diagnosticar si es que el anticuerpo era negativo. Si hacía solo una neuritis y el anticuerpo era positivo, con eso era más que suficiente. Pero si el anticuerpo era negativo, debería tener al menos dos características clínicas, más, además, como resultado de al menos una recaída y además las características principales eran las que les acabo de decir, la neuritis óptica, la mielitis transversa o el síndrome de área postrema. Deberíamos tener, como les digo, al menos dos sitios afectados, ya sea la neuritis y la mielitis, o la neuritis y el área postrema, o la mielitis y el área postrema, ¿sí? Y la resonancia magnética efectivamente debería excluir el diagnóstico de esclerosis múltiple, a pesar de que el resultado del anticuerpo fuera negativo y siempre haber excluido algún otro diagnóstico, como cuál, principalmente infecciones. Estamos en países donde hay infecciones del sistema nervioso central, tenemos tuberculosis, tenemos otras cosas que pueden ser similares, digamos, en la presentación clínica. Entonces, las características ahora que se consideran de presentación de la neuromelitis óptica es la neuritis óptica, pero la diferencia regularmente es que en la esclerosis múltiple los pacientes empiezan a ver borroso o pierden parcialmente la visión. En la neuritis óptica el paciente queda prácticamente ciego de un ojo y después puede ser que mejore con el tratamiento, pero regularmente son neuritis ópticas muy severas, muy profundas. Las mielitis igual. El síndrome de área postrema sucede por una lesión donde lo que se produce es un hipo que es incontrolable. No es este hipo que me dura dos horas después de que me di un atracón de comida. No, es un hipo que no se quita con nada, que dura muchos días, que puede venir acompañado de náuseas sin ninguna razón, de vómito. Muchos pacientes se han diagnosticado así después de que incluso han ido con el gastroenterólogo, les han hecho endoscopías, les han dicho que tienen hernia yatal, después que no, y cuando les hacemos la resonancia, lo que pasaba era que tenía lesión ahí. Entonces hay pacientes de estos que, por ejemplo, cuando hacen la neuritis óptica y les preguntamos, dicen, sí, fíjese que sí, yo hubo una vez que tuve mucha náusea, mucha vómito, me dijeron que a lo mejor era un cuadro infeccioso y así. Pero no es este vómito y esta náusea que nos da tos cuando tenemos alguna infección intestinal, ¿no? Que se acompaña de... No, o sea, esto es un estado nauseoso persistente que no se quita, que se mantiene por varios días también y que no se controla. Y obviamente no se va a acompañar ni de diarrea, ni de dolor abdominal, ni de otras cosas, ¿no? Síndromes de tallo cerebral aguda. Ahorita les voy a enseñar una resonancia y les voy a enseñar cuál es el tallo cerebral, pero se manifiesta, por ejemplo, a veces con vértigo, con alteración en los movimientos oculares, por ejemplo, eso es muy característico. Hay una cosa que se llama narcolepsia sintomática y eso es por afección de una parte del cerebro que regula el estado de despierto. Entonces son pacientes que se quedan dormidos, no así de que tengo mucho sueño, no, o sea, de estar despierto a cerrar los ojos y caer perdidos, ¿no? El síndrome cerebral agudo, que son algunas lesiones que no son compatibles con esclerosis múltiple. En general, las diferencias es esto. Aquí en este cuadrito lo podemos lo podemos ver muy bien. Las mielitis es inflamación de la médula, por esclerosis múltiple se van a ver así, muchos puntitos en la médula. A veces se juntan varios y pareciera que son largos, pero cuando vemos los cortes como esto es viéndolos de lado, esto es viendo la médula de arriba hacia abajo. Vemos que se afectan principalmente los cordones laterales y la parte posterior de la médula y hay un problema, por ejemplo, ahí de un tipo de sensibilidad profunda que se llama propiocepción o debilidad o alteraciones sensitivas, pero son parciales. Entonces son lesiones cortas, aunque sean muchas, pero son lesiones cortas, ¿sí? Las lesiones por neuromielitis óptica son extensas. A esto se refiere con más de 3 segmentos. Ahí ven el tamaño de una vértebra. Entonces debe abarcar más de 3 segmentos o tres cuerpos vertebrales para decir que es una lesión longitudinalmente extensa. Y regularmente es una lesión que se presenta más hacia el centro, un poco hacia el lado, pero regularmente es muy central. Por el tamaño y la localización es que el daño es tan severo, como les explicaba, que hay pacientes que dejan de mover las 4 extremidades definitivamente, ¿no? En un paciente con esclerosis múltiple, ustedes lo saben muy bien porque conocen su resonancia, las famosas lesiones, ¿no? Que se ven hiperintensas, estas manchitas blancas que pueden tener en el cerebro, en el cerebelo,
que es esta estructura que está aquí, que se encarga de muchas funciones importantes, coordinación, equilibrio, además, y el tallo cerebral, que es esta parte que se ve aquí, que se encarga de regular funciones muy importantes, incluyendo funciones vitales como la respiración, el estado de despierto, los nervios que dan inervación a la cara, por ejemplo, que permiten que hablemos, que veamos y demás, ¿sí? En la neuromielitis óptica, las lesiones casi siempre van a estar distribuidas alrededor de donde pasa el agua. El que yo les diga que es neuromielitis óptica significa que se afecta la médula y el nervio óptico, ¿no? Pero cuando les platiqué del anticuerpo, es una cosa que se llama aquaporina 4. ¿A qué les suena? A agua, ¿no? Entonces, en el cuerpo humano hay un montón de aquaporinas. Las aquaporinas son como canales que se encargan del movimiento del agua en el organismo. Hay aquaporinas que se encargan del movimiento del agua en el estómago, en los riñones, en muchos órganos, en prácticamente todos los órganos, ¿sí? Y en el cerebro existen también las acuaporinas. Acuérdense que el cerebro, la mayor parte de su composición es agua, y hay un líquido que es el líquido cefalorraquídeo, que es el que se alberga en esto que se llama ventrículos, y ese líquido sirve para limpiar, para nutrir el cerebro, ¿no? Y los nervios justamente que están ahí. Entonces, en las partes donde se mueve el agua y que están cerca del agua, que es lo que ven aquí en la rayita roja, es donde podemos ver con mayor facilidad lesiones, porque esta enfermedad no es una enfermedad que se considere ahora desmielinizante como la esclerosis múltiple. La neuromielitis óptica es una enfermedad que se cataloga de muchas formas. Una es como una acuaporinopatía, porque es una acuaporina la que no está funcionando bien, que es la acuaporina 4. Pero también se considera una astrocitopatía, porque los astrocitos también tienen que ver con esta función de regulación. Entonces, es una enfermedad que es diferente en el mecanismo de daño de la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, el mecanismo de daño es, por un lado, el sistema inmunológico se come la mielina. Eso hace que se mueran las neuronas, ¿sí? Por otro lado, las células que se encargan de producir la mielina, que son los oligodendrocitos, no logran madurar o no logran producir mielina o la producen pero es de mala calidad o se mueren más jóvenes de lo que debería de ser. Por eso se considera una enfermedad desmielinizante, porque en resumen todo con la formación, la conservación y la remielinización. Pero en la neuromielitis óptica no. Tiene que ver con cómo se mueve el agua adentro del cerebro. Entonces, cuando ustedes ven una neuritis óptica, por ejemplo, por esclerosis múltiple, van a ver, estos son sus ojos, esta parte de aquí se llama quiasma, que es cuando se junta un nervio con el otro, y luego de ahí se van hacia atrás, perdón, hacia áreas del cerebro que ya dan la interpretación de lo que sus ojos ven para darle un sentido que ustedes puedan interpretar, es decir, procesarlo como al más alto nivel del cerebro, ¿sí? Y si lo notan, en la esclerosis múltiple se afecta casi siempre una porción anterior de uno de los nervios. Esa es una neuritis óptica típica de una enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple. En la neuromielitis óptica es común que se encargue, que la lesión sea más hacia atrás, si ven la diferencia, y que incluso causa una cosa que se llama quiasmitis, es decir, el quiasma se ve afectado. Puede ser que estén afectados uno o los dos nervios, e incluso la inflamación se va hacia una cosa que se llama cintillas ópticas, que es como se va hacia la parte de más atrás del cerebro, ¿sale? Entonces, como verán, hay muchas diferencias. Y para hacer el diagnóstico, lo más importante son estos biomarcadores, la acuaporina 4, que tiene una gran sensibilidad y una gran especificidad y que tiene el mayor nivel de evidencia para poderlo hacer. Es un estudio que se debe tomar en sangre, en suero, no en líquido cefalorraquídeo. Eso es muy importante. La enfermedad por MOG, pues es exactamente lo mismo. Se puede utilizar, por ejemplo, si yo tengo un paciente que hace una primera neuritis óptica, yo no sé si es esclerosis, yo no sé si es neuromielitis, yo no sé si es MOG, yo no sé qué es. El primer estudio que nos va a ayudar a darnos una idea va a ser la resonancia magnética. Lo primero es la clínica. Si el paciente me dice, no, no veo nada. Si el paciente dice, no, sí veo, borroso, pero veo, ¿no? La imagen para ver qué tanto se afectó y en dónde
ese efecto en nervio nos ayuda mucho. Si al mismo tiempo, ya desde la resonancia, yo veo muchas lesiones en el cerebro, digo, esto es esclerosis múltiple y está el diagnóstico. Ya no tengo que hacer más. Pero si es una neuritis óptica muy severa, muy profunda, en la resonancia no veo lesiones en el cerebro, pero el nervio se ve bien inflamado, es un paciente al que le voy a hacer el estudio de aquaporina. Si el estudio de aquaporina sale positivo y está el diagnóstico. Si sale negativo y tengo duda de si puede ser neuromielitis óptica o enfermedad por MOG, pues entonces se justifica que hagamos el estudio de MOG. Bajo la mejor técnica posible, eso me va a costar hasta 90,000 pesos. Entonces, tampoco es un estudio sencillo de hacer, por eso hay que considerarlo. Y a nivel experimental todavía se considera que en líquido cefalorraquídeo se puede tomar una cosa que se llama aptoglobina y es un estudio que nos puede ayudar a hacer la diferencia. La mayor parte de los pacientes, por ejemplo, con neuromielitis óptica se va a presentar con una mielitis longitudinalmente extensa. Y las partes de la médula que más se van a afectar son la médula cervical, luego la médula torácica y hasta en el 30% de las veces se van a afectar las dos, ¿sí? Tampoco es raro, bueno, menos del 4% hacen al mismo tiempo una neuritis óptica y una mielitis. Eso tampoco es tan raro. Generalmente, y esto es estético, el nervio que más se afecta es el del ojo izquierdo, mucho más que el del ojo derecho, pero puede ser bilateral. Y hasta el 44% de los pacientes pueden tener este síndrome de área postrema que les expliqué, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer un buen diagnóstico diferencial, ver que si les hacemos punción lumbar, estar seguros de que no es una cosa infecciosa. Si el cuadro clínico fue muy súbito, o sea, de pronto estoy bien y al siguiente segundo ya no veo nada, tengo que pensar si no es un problema vascular. Regularmente, y ustedes lo saben, los síntomas se instalan en el transcurso de varias horas o días. Hay que la punción lumbar, hay que ver si es un paciente que además tiene algunas otras infecciones o que no tenga cáncer y demás. Y las lesiones se ven así. En una resonancia magnética, en esta secuencia, por ejemplo, este es el tallo cerebral y esta es la médula, ¿sí? Y lo que ven blanco aquí, en esta secuencia, es el líquido. Y aquí está la lesión. Esta lesión, si ven, está pegadita, pues a donde hay agua, ¿sí? Y tiene que ver precisamente con lo que les expliqué, que es esta misma lesión, solo que aquí la estamos viendo de lado, aquí la estamos viendo de frente y aquí la estamos viendo de arriba para abajo, ¿sale? Entonces, son lesiones que se ven así. Las lesiones, por ejemplo, vean aquí, no sé si alcanzan a notar aquí en la figura A, vean el tamaño de la lesión, vean lo larga que es. Les dije que eran más de 3 cuerpos vertebrales. Aquí es 1, 2, 3. Pues esta no sé cuántos son, ya ni le cuento, pero son un chorro, ¿sí? Y por ejemplo, en esta sí son 3. En la letra D es 1, 2, 3, casi 4. Y vean qué gruesa, qué gorda se ve la médula y con el medio de contraste, cómo se llega a pintar, ¿sí? Cuando el proceso inflamatorio es, se resuelve, hay un mecanismo ahí de daño que genera necrosis, es decir, muerte. Y entonces lo que vamos a ver después de estas lesiones tan extensas es esto. Esta es la médula normal. Y luego donde se haya inflamado se va a desinflamar y ven, se ve un hilito, se muere mucho tejido. Por eso es que a los pacientes les va tan mal, por eso no recuperan mucha de la función. En el nervio óptico, aquí vean cómo se ve este nervio óptico del ojo izquierdo, vean cómo se ve muy blanco porque está inflamado contra el del ojo derecho, que no se ve igual. Aquí se nota muy claramente la diferencia, ¿sí? Aquí vean, esto es viéndolos de arriba para abajo. De frente, este es un nervio óptico, el del ojo derecho, este es el del lado izquierdo, y vean cómo se ve gordo, se ve blanco, aparte de los mocos que trae aquí, pues y los cornetes, pero aquí se ve este nervio blanco contra los otros. Y esto es lo que les había explicado. Las lesiones se presentan cerca de donde se mueve el agua, miren aquí, ¿sí? Donde se mueve el agua porque son los canales que disfuncionan. Este es un ventrículo, el cuarto ventrículo, y esta mancha aparece alrededor. Aquí, por ejemplo, en el diencéfalo, estas lesiones que les decía que puede dar un montón de manifestaciones, narcolepsia y demás, aquí vean, es igual cerquita de donde se mueve el agua. Entonces, eso para nosotros es muy característico. Entonces, el mecanismo de daño es completamente diferente al de la esclerosis múltiple. No es la misma forma, por eso se trata distinto. Aquí es una enfermedad que es común en mujeres, la esclerosis múltiple también,
pero la esclerosis múltiple es más común, hagan de cuenta, 2 mujeres por cada hombre, en algunos países hasta 4 mujeres por cada hombre. Aquí son 9 mujeres por cada hombre, y si es hombre les va muy mal. Los criterios de diagnóstico ya se los expliqué y el tratamiento, aunque también son los bolos de metilprednisolona, no siempre responden los pacientes y requieren plasmaféresis. Recientemente hay medicamentos que están aprobados para esto, pero regularmente se siguen utilizando principalmente el rituximab, la mitojantrona, las inmunoglobulinas. Ahora ya hay más medicamentos, por ejemplo, está el satralizumab, el ravulizumab, el tocilizumab, inebilizumab, que son medicamentos muy nuevos que están realmente dirigidos a esta enfermedad, no comparten con esclerosis múltiple. Entonces, cuando un paciente tiene la coporina negativa, hay que pensar de manera muy racional si vale la pena hacerle el otro anticuerpo o no. Para la enfermedad de Moj hay otros criterios que son completamente diferentes, pero vean que se parecen. También hacen neuritis y también hacen mielitis y también hacen datos de tallo cerebral. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo interpretamos todo. Y miren, esta es una tabla que pone las diferencias entre la esclerosis múltiple, la aquaporina 4 y la neuromielitis óptica y la enfermedad por Moj. Y por ejemplo, aquí vean, en enfermedad por Moj, la neuritis óptica se acompaña de un edema que ustedes saben que cuando les exploramos el nervio óptico y vemos el fondo de ojo, si se ve inflamado el nervio desde ahí, eso es muy indicativo de enfermedad por Moj. Si no se ve inflamado, eso es más, por ejemplo, de neuromielitis óptica o esclerosis múltiple. A nivel cerebral, por ejemplo, muchos pacientes hacen enfermedad por Moj, hacen datos de encefalopatía, hacen muchas lesiones difusas, se acompañan de crisis convulsivas, cosas así. En cuanto, por ejemplo, a algunos marcadores, las bandas oligoclonales, donde están más presentes es en la esclerosis múltiple, en la neuromielitis óptica no tanto y tampoco en la enfermedad por Moj. Entonces, hay varias cosas en estas tablas, por ejemplo, que nos ayudan más o menos a diferenciarlo, pero la realidad es que tiene mucho que ver con la experiencia que tengamos los médicos. Cosas que nos ayudan a diferenciar, como les decía mucho, por ejemplo, es la edad. Los pacientes con Moj casi siempre son más jóvenes. La media de los pacientes con acuaporina 4 es alrededor de los 40 años. Hay algunos marcadores, algunos genes, pero lo que se ha visto que sí es muy, muy, muy característico es este edema que se ve en el fondo de ojo, donde vemos el nervio muy inflamado y la presencia, por ejemplo, de algunas cosas en líquido cefalorraquídeo como algunos anticuerpos. ¿Qué tanto se recuperan o no? Por ejemplo, vemos claramente cómo en la acuaporina no se recuperan tan bien como en la enfermedad por Moj, después incluso de mucho tiempo. Y cómo después de que les quitamos los esteroides es más factible que recaigan casi de inmediato con una que con otra. Entonces, las neuritis ópticas son distintas, casi siempre son bilaterales, como les decíamos, ¿no? O sea, en eso se parecen mucho. Y una gran diferencia, o que sí fue significativo, es esta afección del quiasma, que es donde se juntan los dos nervios que les enseñé. Eso es muy característico de la enfermedad por acuaporina. Nosotros publicamos hace como 10 años, 12 años, los hallazgos genéticos ayudan. Cuando tenemos duda, podemos hacer estudios de genética y ver ahora sí que a qué se parece más. Y hay otros muchos estudios que se pudieran hacer, pero que se consideran experimentales y que todavía no están aplicables a todos los pacientes. Entonces, en general, creo que esto resume el panorama de qué es la neuromielitis óptica, cuáles son las diferencias que tiene con la esclerosis múltiple y el gran problema que ahora tenemos los neurólogos, porque ya no solamente es esclerosis o neuromielitis, sino es esclerosis, neuromielitis, enfermedad por Moj y otras muchas. Y el grave problema es que para esclerosis múltiple hay muchas terapias que se pueden utilizar. Para neuromielitis óptica ya tenemos algunas, pero es reciente, pero para Moj todavía no. Entonces, muchos de los tratamientos más o menos se comparten, ¿no? Entonces, en general, así es como funciona. Preguntas y respuestas. Con base en esto de que vas a depender siempre de tu neurólogo que se fije si las lesiones, así como tú nos los explicaste, son o no, ¿tú crees que se puedan todavía confundir los neurólogos y que haya pacientes Sí, mal sí, diagnosticados? los vemos todo el tiempo, todos los días. Hoy
ayer, por ejemplo, en el consultorio me llegó un paciente así, que le dieron un diagnóstico X, ¿no? Y cuando lo están dando, digo, no, eso no era. Yo creo que eso no es. Y siempre puede ser que a lo mejor la equivocada sea yo o no, pero no es tan difícil equivocarse. Y es que pasa lo que les acabo de platicar. Todos tenemos prisa por hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces en esa prisa nos perdemos un poco. Hay algunas enfermedades que no son tan fáciles de diagnosticar. Los criterios están diseñados para guiar principalmente a médicos que no se dedican a esto todo el tiempo. A ver, yo me dedico a la esclerosis múltiple. Cada día de consulta yo veo entre 15 y 25 pacientes, ¿no? Con los mismos diagnósticos. Y llevas N cantidad de años haciendo eso. Adquieres cierta experiencia en hacer esto. Contra un neurólogo que a lo mejor egresó ayer y a lo mejor se ha dedicado más a enfermedad de Parkinson, ¿sí? Entonces, está más familiarizado con otras cosas y le va a costar más trabajo poder interpretarlo así. Les acabo de contar que hay muchas novedades en esto. Y así como hay muchas novedades en esto, hay novedades en todas las enfermedades, de forma de que uno se mantenga actualizado en todas las áreas de la medicina y tampoco de la neurología. Entonces, por ejemplo, lo que regularmente hacemos es eso. O sea, cuando a mí me llega un paciente de lo que no es donde yo me siento más cómoda y más actualizada, regularmente los mando mejor con un especialista, ¿no? En lo que sea, en Parkinson, en Alzheimer, en otras cosas, yo qué sé, ¿no? Pero no siempre está esa posibilidad. A lo mejor en estados como en la México, en Monterrey, tienen todos esa gama de médicos y podemos ir, pero no en todos los estados sucede. Entonces, a veces es el mismo neurólogo, tan solo en los hospitales del Seguro Social, no en clínicas especializadas, es el mismo neurólogo el que ve todo. Y entonces, claro que se presta a errores. Ahora, además, en el Seguro Social no tienen la Aquaporina 4, por ejemplo, ¿no? Si se las piden, por ejemplo, a nosotros igual, últimamente es como de que si pedimos un estudio que no está disponible, o si recetan un medicamento que no está disponible, el médico se expone a que el paciente lo demande, ¿no? Entonces, se vuelve complicado el poder generar una buena atención. Y eso va aplicando mucho todo el proceso de Te diagnóstico. voy a hacer nada más bueno, una pregunta de las que habían enviado antes, porque Ujú. para poder contestar las dudas que quienes están ahorita en el Zoom. ¿Puedes tener ambas enfermedades, neuromielitis y esclerosis múltiple? No, No hay manera, no, no, una u otra, no. ¿Es una o es otra? Ujú. a fuerzas. Sí. O otra, ¿no? U otra. Exacto, o alguna otra, pero no. No son enfermedades que coexistan, no se puede. Lo que puede pasar es que, y eso pasó, si, si empezó con todo esto en 1990, antes de que estuviéramos de la neuromielitis óptica y antes de que hubieran anticuerpos, muchos pacientes se diagnosticaron como esclerosis múltiple. Y conforme fue pasando el tiempo, nos dio cuenta de decir, ay, no era esclerosis múltiple, era neuromielitis óptica y hay que corregir el diagnóstico. Pero no es un error, es que apenas la íbamos aprendiendo. Y lo mismo va a pasar con todas las otras enfermedades, pero no se pueden tener las dos. Y luego, Carlos decía que, bueno, él tiene esclerosis múltiple y tiene una prima que tiene neuromielitis óptica. Mm, sí y no. No es raro que en una familia coexistan pacientes con diferentes enfermedades autoinmunes. La neuromielitis óptica está más relacionada, por ejemplo, a ellas. En la neuromielitis óptica no es raro el antecedente de que tengo una tía que tenía lupus, tengo una tía que tuvo artritis reumatoide, este, tuve unos primos que tuvieron alguna otra enfermedad. Y si tienen familiares con esclerosis múltiple, pues tampoco es del todo raro, porque al final el marcador común, digamos, como es como que una predisposición genética para enfermedades autoinmunes. Y nada más rapidísimo, cuando dices de criterios, porque ya escuchamos mucho esta palabra siempre de los criterios, ¿a qué se refieren? ¿Son la descripción de la enfermedad o qué abarca la palabra criterios? Los criterios son, y yo así, nos peleamos mucho con eso. Los criterios son una serie de propuestas, digamos, ayudan a todos a entender cuáles son los requerimientos mínimos que se deben de tener para poder dar un diagnóstico con una muy buena precisión. Es decir,
con que si cumplo este checklist, el que les mostré, por ejemplo, de los criterios de NMO, si yo cumplo esto, si yo cumplo esto, si yo cumplo esto, la probabilidad de que no me esté equivocando en el diagnóstico debe ser tan alta como la probabilidad de que no lo esté sobrediagnosticando. ¿Sí me explico? O sea, los criterios son recomendaciones que se hacen entre varios expertos con base en experiencia de muchos años, donde se ve, por ejemplo, aquí, a ver, ¿cuáles son los síntomas comunes de la neuromielitis óptica? No, pues esto sí es. ¿Cuáles son los hallazgos característicos? Pues estos y estos, ok. Entonces, debe cumplir estas características para poderle asegurar con un muy buen porcentaje de confianza que no me esté equivocando en su diagnóstico, ¿sí? Los criterios, como les decía, se hacen para que los médicos que no están tan familiarizados en algo puedan guiarse en ellos y esos pasos. Luego están los médicos que a lo mejor tienen más expertise en esto y que a lo mejor incluso ya ni siquiera terminan de cubrirlos todos. Ante la primera neuritis óptica, es lo que les explicar, o sea, es una neuritis óptica horrible que en 3, 4 horas el paciente quedó ciego. Esto es una neuromielitis óptica. No necesito hacerle el anticuerpo, ya casi adivino que está positivo porque en mi experiencia, en mi memoria de todos los pacientes que he visto con esclerosis y con neuromielitis óptica, este paciente se parece más a los de neuromielitis óptica. ¿Sí me explico? Entonces, de eso se trata. Pues si quieres, Ana Cecilia, hacer tu pregunta y ahorita vamos leyendo las que están aquí en el chat. Buenas noches, doctora Verónica Rivas. Hablo de aquí de Matamoros, Tamaulipas. Tengo 45 años. Tengo neuritis óptica, diagnosticada desde el 2020. ¿Mm? Me dan brotes a veces 2 veces por mes, 1 vez por mes. Me ponen en el Seguro Social metilprednisona. A veces me hace, a veces no. Mi pregunta es, cada vez que me da un brote, mi enfermedad avanza y si de neuritis óptica pasa a ser esclerosis múltiple. No entendí su diagnóstico. ¿El diagnóstico que usted tiene es de neuritis óptica o Así, neuromielitis óptica? pues mi diagnóstico es neuritis óptica. No es lo mismo y es muy raro que tenga 2 brotes por mes. Neuritis ópticas regularmente en cualquier enfermedad de estas, para que se considere un brote deben haber pasado al menos 30 días entre un episodio y otro. Entonces, si está teniendo cada 15 días, hay que revisar qué es lo que está pasando, porque tal vez esas neuritis ópticas obedezcan. Las neuritis ópticas pueden ser episodios únicos que no se repiten, pueden ser una manifestación de un montón de enfermedades como las que ya platicamos ahorita, o existe alguna entidad que son las neuritis ópticas crónicas recurrentes. En cualquiera de estos casos, si efectivamente usted está teniendo tantos episodios, que le repito, no lo creo, porque asumo que usted todavía ve algo. Si fuera neuromielitis óptica, ya no vería nada. Sí. Entonces, la realidad es que tendría que revisarse muy bien primero su diagnóstico. Sí, y pasa, o sea, la neuritis óptica después pasa a ser esclerosis múltiple, doctora. Es lo que le acabo de decir. Puede ser una manifestación de un montón de enfermedades como la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica, la enfermedad por Moore, lupus y otro montón de enfermedades que pueden manifestarse con neuritis óptica. Entonces, no lo sabemos. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches. Después, aquí en el chat, Jesús Castruita dice, mi hija tiene 22 años y los neurólogos en Torreón se rehusaban a hacer los estudios de Aquaporina 4 y Antimog, aunque la oftalmóloga no tenía dudas sobre NMO. ¿Siempre te tienen que hacer los 2 estudios, Aquaporina y Antimog? No. Regularmente hacemos la acuaporina. Si la acuaporina sale negativa y existe la duda de que puede ser MOG, entonces ahí sí se hace el MOG. ¿Por qué? Porque la acuaporina es un estudio más específico y más sensible que el MOG. El MOG puede dar falsos positivos en algunos casos. Y hay algunos pacientes que tienen acuaporina y han resultado positivos para anticuerpos por MOG y no significa que tengan las dos cosas. Tiene que ver con la estabilidad para la enfermedad, para el anticuerpo. Entonces, generalmente se hace primero la acuaporina. Si la acuaporina es positiva y está el diagnóstico, no me importaría cómo resulta el MOG. Si la acuaporina es negativa, entonces sí tiene valor hacer el estudio de MOG.
Entonces no es, si te dicen vete primero a hacer MOG, dices, pues no, Pues primero, solamente que haya una sospecha muy clara, como por estos hallazgos que les digo de que se ve muy inflamado desde la primera vista el nervio óptico. O sea, hay algunas cosas que a lo mejor si en la resonancia vieron alguna cosa o por cómo se han presentado los síntomas y es muy indicativo más de MOG que de NMO, pues entonces sí es válido primero el estudio de MOG. Pero regularmente intentamos, sobre todo como son estudios que ustedes pagan, no, es como dispararle a todo, ¿no? Pues hágase todo, a ver qué sale. Y luego cuando sale, cómo se interpreta esto, ¿no? Entonces por eso hay como un proceso. Gaby, no lo entiendo muy bien. Gaby dice, yo estoy operada con láser de los ojos, mi neuróloga, me imagino, me dijo que sí tenía que hacerme estudios de córnea o algo así. ¿Tiene algo que ver si estás operado de los ojos o los estudios, o sea, la inflamación o lo que se viera en una resonancia no tiene nada que ver? No, no tiene nada O que sea, ver. Adriana, ¿el rituximab qué tan efectivo es para la NMO? Es muy efectivo. La tasa de falla es muy baja. Afortunadamente ahorita ya hay medicamentos que son específicos para neuromielitis óptica, adicionales al rituximab, pero el medicamento, el rituximab en sí, es un medicamento bastante eficaz. Bueno, aquí te dicen que gracias por esta plática y por cuidarnos. Y también gracias por cuidarnos. Y luego Elida dice, ella como doctora, o sea, me imagino tú, recomienda acudir con un oftalmólogo para que nos diagnostiquen la vista. Mm. Que les diagnostique la vista que el diagnóstico de estas enfermedades lo tiene que hacer un neurólogo. El oftalmólogo casi siempre es quien lo sospecha primero, porque regularmente pasa que si deja de ver y no teníamos un diagnóstico, vamos primero pues con el oftalmo, ¿no? Para que nos revise. Entonces el oftalmo es muy importante porque es quien lo tiene que sospechar. Si no, nunca los mandan al neurólogo. Se los quedan y quedan mal diagnosticados como desprendimientos de retina o como glaucoma o como muchas otras cosas porque no lo sospechó. Y hasta que hacen el siguiente cuadro neurológico es cuando llegan con mucho deterioro con nosotros. Entonces el oftalmo es muy importante porque es quien debe sospechar y enviar con el neurólogo. Y luego también es muy importante porque nos ayuda mucho en el toreo para ver cosas muy específicas de la visión, para dar el seguimiento con algunos otros estudios que ellos hacen bastante bien. Después aquí Jesús, que más arriba nos platicaba de su hija, dice, de mayo a la fecha los pulsos ya no hacen efecto. Lleva 3 aplicaciones de 500 miligramos de rituximab, una ronda completa inmunoglobulina y ahora está con ciclofosfamida, pero cada 2 o 3 semanas recae. Desde febrero ha tenido muchos síntomas variados que aparecen y se van constantemente. Algunos ya no han vuelto a aparecer como el hipo. Y también si nos puedes explicar un poquito para Carlos, que él vive en Veracruz, que constantemente tiene el hipo. Y tú lo mencionaste aquí en la plática. ¿Ese sería un síntoma Ujú. característico de que pudieras decir es diferente esclerosis a neuromielitis? Sí, sí, en esclerosis múltiple también se presenta, pero con menos frecuencia. Aquí lo que es muy importante es sí que vayan con un neurólogo a que lo revise, porque no solamente es la historia del hipo, sino que hay que revisarlo y en una exploración neurológica encontrar varias cosas. Porque yo puedo tener reflujo y voy a vivir con hipo, ¿no? Porque tengo reflujo, porque tengo gastritis, porque tengo otras cosas. Entonces, hay que valorar muy bien las características de todo esto, se interroga y se explora. Respecto a la paciente que comentaban, insisto, es muy raro que un paciente esté teniendo tantas recaídas así de frecuentes, hay que revisar bien el diagnóstico. Aquí la pregunta de Norma Jasso, creo que también es algo que hemos platicado mucho, que luego sientes en verdad que tu cerebro anda Ujú, flotando, como que no es, como que la cabeza no lo agarra ujú. bien, ¿no? Ella aquí dice que lo anda flotando y que en cuanto mueves la cabeza, como que el cerebro no se acaba de acomodar en donde está. También cuando pasa por un bache y la columna también estuviera suelta. ¿Esto a qué se debe? Ella es paciente de esclerosis múltiple. Es que es muy variable, o sea, las lesiones depende de cada paciente, porque los pacientes con esclerosis múltiple tienen un montón de lesiones en diferentes lugares. Hay algunas que afectan, por ejemplo, la propiocepción,
que es una sensibilidad que le dice al mismo dónde está acomodado. Es la que le da, la que te dice cómo mantenerte porque estás sentado, porque estás parado, porque me explico, dar esta sensación de posición. Y entonces a veces las lesiones se pierde y esa puede ser una explicación de esta falta como de sentirse bien ubicado, vamos a decirlo así. Y la otra es que los pacientes pueden cursar con algún grado de deterioro cognitivo, que hace que se sienta uno más lento, le cuesta más trabajo reaccionar, es más lento el proceso de entender y responder ante cualquier estímulo, ¿no? Entonces, eso se lo tiene que comentar a su neurólogo para revisar bien qué es lo que está pasando, si es un evento adverso de algún medicamento o se puede mejorar con otros medicamentos. O sea, acuérdense que aquí no solamente somos los neurólogos, a veces nos ayudan mucho los neuropsicólogos, por ejemplo, los psiquiatras, también para ver qué otras cosas pueden estar ahí afectándose. Esto que dices de no saber, pues como que tu cerebro tarda en ubicarse en dónde estás, es Ujú. la Sí, sí, propiocepción. sí. Y también por eso es que muchas veces luego es más fácil que te Ujú, caigas, como que tu cerebro tarda en ubicar para dónde tenía que dar el paso y pues ya, diste para otro lado. ujú. Luego Monse de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dice que si se puede compartir el checklist de la neuromielitis óptica. No sé si nos puedas decir los principales puntos y a Es lo lo que mejor, de los síntomas más característicos, la neuritis óptica, la mielitis transversa, el síndrome de área postrema, y cómo están los anticuerpos, si están positivos o si están negativos. ok, que igual vamos a hacer yo creo un post así para redes sociales con las diferencias que ponías de esclerosis y Ujú. de neuromielitis. Y luego Cristian lo acaban de diagnosticar con NMO en la raza. Está tomando ácido ay Dios mío, micofen Ácido micofenólico. Ujú, 2 a 2 gramos por día. ujú, Su pregunta es, la acuapurina salió negativa, pero en ujú. el estudio de evocados visuales salen alterados de lado y es donde yo tengo problemas. ¿Se necesitan los potenciales evocados para el diagnóstico de la No, neuromielitis? no. Mm, Se lo usa a veces para ver más bien la severidad del daño y eventualmente, en algunos casos, si el médico lo considera, se pueden volver a solicitar para ver si el daño está orando o qué pasó. Pero no se piden en el caso del NMO para completar los criterios ni nada. Los criterios son los que le mostré. y mira, aquí también nos completa Cristian que él tiene 3 hermanos diagnosticados con esclerosis múltiple, o sea, él con Ujú. neuromielitis y 3 con esclerosis. Eh, Convendría hacerles unos estudios genéticos, ¿no? Para consejo genético, a ver qué es lo que pasa ahí. Luego, por eso también es tan importante ir teniendo los datos de pacientes, porque como decías al principio, hay un médico que se fija y que va juntando datos de pacientes y de pacientes, ¿no? Y bueno, pues sí, también aquí ver la falta de neurólogos, de estudios que nos comenta Jesús, y como tú decías, muchas veces, bueno, o casi todas las veces son estudios que el paciente tiene que hacer por fuera. En otras de las preguntas que yo te quería hacer es, entonces, si es una enfermedad desmielinizante, No, la neuromielitis, no, es una la neuromielitis óptica es una astrocitopatía. Está muy Ya lo dificilísima sé. esa No, palabra. te la mando por mensaje. De verdad, No te porque si Ajá, para aprendernos desmielinizante nos hemos tardado años, esta claro. está más complicada. Entonces, ¿por qué tenemos que ponerle tanta acción? ¿Y cómo, como paciente, puedes estar seguro que lo que tienes sí es esclerosis múltiple? Porque tienes que confiar en tu neurólogo. Lo más importante es eso, ustedes están atendidos por neurólogos en los cuales confían. Y si no tienen confianza, hay que buscar una segunda, una tercera, una cuarta opinión. Entonces, la forma en la que ustedes están seguros es porque asumamos que los estamos atendiendo neurólogos que podemos hacer un diagnóstico. ¿Por qué es tan importante poner atención? Porque se pueden confundir, porque se parecen. Porque les digo, o sea, si has una neuritis óptica, tenemos que intentar buscar en todas las causas de una neuritis óptica cuál se parece. Esclerosis, a neuromielitis, a MOG o a cualquiera de las otras nuevas, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y tenemos que saber que existe y que es una enfermedad igual que la esclerosis múltiple catastrófica, porque aquí incluso lo que les decía, en un solo episodio,
en uno solo el paciente queda ciego o en uno solo queda cuadrapléjico. ¿Me explico? Entonces, es una enfermedad devastadora por cómo se presenta, es una catastrófica por los costos de los medicamentos. Y porque si no se trata, los pacientes, la verdad es que sí les va bastante mal. Entonces, sí se tiene que considerar, sí se tiene que concientizar, porque no todas las neuritis ópticas son esclerosis múltiple y es muy importante aprenderlas a diferenciar. ¿Los tratamientos están disponibles Sí, en México y en el sector salud? generalmente están tratados con rituximab, con nicofenolato, con azatioprina, con ciclofosfamida. Más recientemente está satralizumab. Nosotros, por ejemplo, en el instituto no lo tenemos. No sé, la verdad no sé si en el Seguro Social lo tienen. Hay un médico primo del satralizumab que se llama tocilizumab, que ese sí lo tenemos en el instituto y también en el Seguro Social, eso sí lo tienen, porque es un tema de costos también. Existe un medicamento que se llama evobrutinib, por ejemplo, que algún tiempo se considera el medicamento más caro del mundo, para que se den una idea de los costos de esto. Muy recientemente está un medicamento que se llama inebilizumab, por ejemplo. Está llegando otro también que se llama ravulizumab, específicamente para neuromielitis óptica. No están disponibles en las instituciones, pero en México sí. El problema son los altos costos y si no tenemos una muy buena póliza de seguro de gastos médicos, está en millones de pesos cada año. ¿Cómo cuántos pacientes se calcula que hay en México? No sabemos. Yo en el instituto, por ejemplo, tengo alrededor de 400 pacientes. En centro médico, por ejemplo, tienen igual alrededor de 300, por ahí más o menos, pero no tenemos un dato exacto. 400 contra cuántos de esclerosis múltiple. Contra 1,600. Sí, hay una diferencia. Sí. Sí, sí, sí. En centros europeos, donde la múltiple es muy frecuente, hay sitios que tenían 2,000, 3,000 pacientes con esclerosis múltiple y 100 pacientes con neuromielitis óptica. ¿Y hogar? Con MOGAD son muchos menos. Nosotros, como es una prueba que no tenemos disponible en general, es muy difícil hacer la estadística. Ujú. Y recomendaciones así generales de lo que siempre preguntamos de dieta, no sé, de tomar algunas vitaminas o algo que puedas hacer a los pacientes de Lo neuromielitis. mismo. O sea, es completamente ejercicio, rehabilitación para modificar el sistema inmunológico y ponerlo a nuestro favor. Y claramente sí, no fumar. La dieta es muy variable y ahí sí hay que seguir como idealmente algunas recomendaciones, pero si se considera no es una dieta restrictiva de no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, sí se tendrían que ponderar ciertos alimentos sobre otros para mejorar el sistema inmunológico. Aurora dice, ¿por cuánto tiempo es el tratamiento de rituximab para un paciente con NMO? Depende, depende. Son enfermedades que se considera que no duran. Todavía estamos muy pronto para saber, por ejemplo, en qué momento les quitamos el tratamiento. Como es una enfermedad muy grave, tenemos que tener mucho cuidado, porque si un paciente está estable mucho tiempo, muy probablemente es por el efecto del medicamento. Y entonces, si se lo quito y recae, pues ¿para qué vamos a perder en una lo que hemos ganado en muchos años? Insisto, son enfermedades que no se curan, se controlan bastante bien. Ahora estamos en la discusión de en qué momento se debe retirar el medicamento. Todavía no hay un consenso. Nosotros lo que regularmente hacemos es poco a poco empezamos a bajar la dosis de medicamento y vamos espaciando la aplicación, sobre todo para evitar los eventos adversos en el largo plazo de los medicamentos. Una de las formas, por ejemplo, más o menos de medir el control, no solamente es que no tenga recaídas, sino les hacemos estudios de nervio óptico, una tomografía de coherencia óptica, no esté adelgazándose más el nervio. Repetimos el estudio de anticuerpos. Si era positivo y ya se hizo negativo, no significa cura, pero significa que estamos modulando la enfermedad y entendiendo de todo eso se van tomando decisiones con cada paciente de manera bien individual. Pues igual que la esclerosis. Ujú, exacto. Noches. Mónica, soy de acá de Monterrey. Quisiera ver testimonio. A mí me diagnosticaron esclerosis múltiple en el 2008
y en el 2014 me lo cambiaron a neuromielitis óptica y ya en el 2022 ya me hicieron el estudio de Aquaporina 4 y salí positiva. Tengo 3 años con rituximab y pues me he sentido muy bien. ¿Usted cree que Ujú. como estuve tomando acetoprina cierto tiempo y como le comento, duré como unos 5 años sin medicación y sin nada? ¿Cree que iba a llegar algún momento en el cual pudiésemos también dejar de o algo? No lo sé y no me gusta adivinar. Entonces, no lo sé. O sea, ahí dependerá de cómo se comporte su enfermedad, pero pues sí, y claro que tenía recaídas cada 2 o 3 meses, que es lo que les decía. Por definición, una recaída entre una y otra deben de pasar 30 días para que se considere recaída. Entonces, en el caso de usted, pues claro que seguía teniendo recaídas porque no estaba recibiendo un tratamiento para neuromielitis óptica. Le estaban dando medicamentos que se sabe que incluso pueden exacerbar la neuromielitis óptica. Por eso es importante estar bien diagnosticados, ¿no? Pero qué bueno que ya tiene el diagnóstico y que ya le dieron un tratamiento Sí, correcto. muchas gracias, doctor. Pues ya se nos termina el tiempo, Vero, y nada más platicar que pues vamos a conmemorar por primera vez en México un Día Mundial de la Neuromielitis Óptica. Yo platicaba y platicábamos también cuando fue en 2019 el primer Día Nacional de Esclerosis Múltiple en México, lo felices y emocionados que estábamos y pues cómo ahora nos acompañar a los pacientes de neuromielitis, porque al final son Sí, enfermedades parecidas. yo les voy a invitar y les voy a insistir porque a muchos de ustedes no les tocó vivirlo, pero en México la lucha de esclerosis múltiple se inició, porque luego me dicen, ¿y yo por qué voy a ir a pelear por uno que no tengo y que no conozco? Bueno, quiero que sepan que muchos de nosotros peleamos por pacientes con enfermedades que nosotros no tenemos, pero que tratamos y atendemos y empatizamos. Y entonces, el que los pacientes con esclerosis múltiple puedan tener hoy acceso al tratamiento no fue porque alguien del gobierno dijo, ah, sí, hay que darles. Tomó muchos años de muchos pacientes, ustedes, que fueron a pelearse a las cámaras de diputados, a las cámaras de senadores, que salían en la tele, que convocaron a médicos, muchos de nosotros, muchos más grandes, algunos fallecieron, ¿no? Porque incluso esos pacientes ya ni siquiera recibieron el beneficio de todo lo que pelearon, ¿no? Desafortunadamente la enfermedad les ganó porque no tuvieron el acceso a todo esto y terciento, ¿no? Muchos de ustedes conocen a Lucero, por ejemplo, o conocieron a Lucero. Lucero fue quien de las pacientes que sí pelearon por su enfermedad y por los pacientes que tenían enfermedad, aún sin necesitarlo, porque ella tenía un seguro de gastos médicos. Le pudo haber dado lo mismo que el resto de la gente tuvieron acceso al tratamiento. Y aún así peleó por todo esto. Muchos de los pacientes, ahora por lo menos del instituto, tienen un acceso, porque por esta lucha se logró el fondo que trata a los pacientes hoy del Instituto de Neurología. Y ella no se benefició de todas estas cosas y al final llevaba muchos años ya con la enfermedad, antes de que hubieran todos estos medicamentos de muy alta eficacia. Y pues eso ocasionó que se deteriorara, ¿no? En sus últimos años. Entonces, un poco la invitación es a eso, a ser conscientes de que los beneficios que tenemos hoy son gracias a que alguien en algún momento los peleó y podemos tener. Y entonces hay otro grupo de enfermedades que requieren igual lo mismo, mucha atención y mucho acompañamiento. Y los pacientes con NMO, como son menos, batallan y como están capacitados, batallan. Entonces, el mismo camino que recorrimos para lograr todo esto con esclerosis múltiple es el mismo que queremos recorrer ahora para neurosis óptica y lograr que exista un presupuesto federal, que se reconozca esta enfermedad, que se logre darles tratamiento a los pacientes, no solamente uno, sino los que se requieran. Y en ese sentido es que para visibilizar estas enfermedades, pues necesitamos hacer eventos así donde los pacientes también apoyen y podamos estar, explicándole a la gente decisiones y que pone el tema de los presupuestos, ¿verdad? Porque es necesario hacerlo. Porque sí también entendemos que esto tiene que ser no solamente de pacientes, sino de pacientes, médicos y autoridades. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer todo eso y esperemos que dé un buen resultado, ¿no? Y porque al final, digo, todo lo que tú dices, tenemos el mismo médico. O sea, nos va a ver el mismo doctor, los síntomas muy parecidos. Sí, somos como primos Sí, y no sí tan son. lejanos, ya Sí, sí bastante son. cercanos. Ujú. Sí, con diferente apellido, pero somos primos, somos de la misma familia. Entonces sí, nos toca apoyarlos y resolver todas estas dudas, ¿no?
Aquí nos dicen que cuando es el día, es el 24 de octubre, es el Día Mundial de Neuromielitis Óptica. Ujú. El evento va a ser el día 18 de septiembre, no, de octubre, de forma presencial en Ciudad de México. Y ahí podemos atacar a Vero con muchas preguntas y también a los otros especialistas que nos hagan favor de acompañarlos, ir convenciéndolos de que necesite su apoyo. Pues muchísimas gracias, Vero. Aquí te felicitan mucho como siempre. Ay, muchas gracias. Aquí también, pues jamás vamos a recomendar el tratamiento o que se automediquen sin consultarlo con su médico, ¿no? Creo que eso también es muy importante recalcarlo. Son pláticas informativas, pero nunca daremos ni recomendaciones de eventos. Eso únicamente te lo puede dar tu médico especialista. Será quien te diga qué tomar y cuándo dejar de tomarlo. Así es que, pues, muchísimas gracias, Vero. Muchas felicidades por todo lo que hacen. Como decía ahí alguien, gracias por estarte actualizando. Bye. Gracias, buenas Bye. noches. Gracias. Gracias por la plática. Bye. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Ay, noches. cuídense mucho, que Ya, descansen. ya, pues ya. Bye.